La gloria para Dios, mi hermana. El Señor, como Él dice en su palabra, que de lo vil, Él ha llamado lo vil y pone en uno su gracia. Y la gloria es del Señor. Mis hermanas, yo estoy muy contenta. Déjenme decirles que yo veo esto cada vez que me ocurre, ¿verdad? Que tengo un grupo de hermanas. Estas hermanas son, como somos del reino, ¿verdad? Llamadas, separadas, apartadas para Dios. Tengo tantas hermanas que no conozco sus rostros. Y hoy es un día que me toca conocer esas hermanas que el Señor me puso ahí. Somos hermanas en la fe y en el amor de Cristo. Yo las saludo y les extiendo un abrazo. El Señor les bendiga a todas. Bien, entonces damos gracias al Señor por este tiempo aquí. El Señor sea glorificado en todo. Bien, estamos aquí para conocer un poquito más del Ministerio de Mujeres en la Iglesia. ¿Qué es el Ministerio de Mujeres en la Iglesia? Bueno, está compuesto por un grupo de mujeres de tu iglesia local, equipadas por Dios para propósitos específicos. Esas mujeres, junto con hombres, cumplen el plan de Dios para su gloria. Ellas no son independientes de la visión de la iglesia, la cual es dirigida por el pastor o los pastores de esa iglesia. No son independientes, todo lo contrario. Ellas están alineadas al propósito de Dios junto con los pastores. Esto es como, imagínense una sombrilla bien grande. Entonces, esa sombrilla grande es la iglesia. Entonces, una sombrilla debajo de esa sombrilla grande, una más pequeña, a esa le podemos llamar el Ministerio de Mujeres. Y ese Ministerio de Mujeres, ahí entran todas las mujeres de la iglesia. Pero como el Señor ha mostrado en su palabra, cómo Él tiene un orden en todo. De hecho, en el libro de los Hechos, creo que el capítulo 6, podemos ver cómo en un momento determinado los apóstoles pusieron un orden, quienes se iban a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra y quienes se iban a dedicar a otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún todas las mujeres de la iglesia estén dentro de esa sombrilla del Ministerio de Mujeres, hay una directiva, como sé que actualmente es. Entonces, en ese orden, entonces se van canalizando las cosas. Quiero decir con esto también que no solamente van a servir esas mujeres de la directiva, todas las mujeres, porque Dios, lo vamos a ver ahorita, como muchas de ellas, esto es un dar y recibir. ¿Cómo se da esto? Entonces, estas mujeres sirven a otras mujeres. Este es el propósito específico, a otras mujeres. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se hace? Bueno, conforme a las necesidades que van surgiendo y conforme a los mandatos de la palabra de Dios. A medida que el Señor muestra esas necesidades, Él en su fidelidad trae también las soluciones. ¿Cómo lo hace? Bueno, Dios equipa y prepara. Él da dones para edificar a su iglesia. Da el don de enseñanza a mujeres que aman su palabra. El don de servir, de consolar, de exhortar, etcétera. Entonces, y como dice nuestro Señor en Filipenses 2:13, es Dios quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo pone eso, ese sentir de servir y en qué Él quiere usar a sus hijas. El Señor se ocupa de su iglesia, mis hermanas. Es la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Mis hermanas, esto no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de Dios para su gloria y para sus propósitos. Dios es el creador, el Dios eterno,
Él es santo, el Dios altísimo, lleno de toda gloria y majestad. El Dios omnisciente, todopoderoso, Dios soberano, Dios justo, lento a la ira y grande en misericordia, quien mostró su amor para con nosotras en que, siendo un pecador, Cristo murió por nosotras, como dice su palabra. Somos salvas por gracia. No, nos hizo un llamado santo. No somos dignas de ser parte de su reino y servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él nos hizo nacer de nuevo y somos limpias por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces digamos como Juan el Bautista, no soy digna de desatar sus sandalias, pero el mayor ejemplo sobre servicio es precisamente aquel de que no somos dignas, ni él era digno de desatar sus sandalias. Y entonces, ¿qué actitud debemos tener? Como dice la palabra, nuestra actitud debe ser la que hubo en Cristo, tanto para relacionarnos con nuestras hermanas como para servirle. El Señor Jesucristo no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra actitud ha de ser de que pertenecemos al reino de Dios, a su iglesia, la cual debe ser edificada. Y entonces, ¿cómo luce esto? ¿Cómo es edificada la iglesia por medio del ministerio de mujeres? Bueno, podemos leer, la hermana Kirsi puede leernos en el pasaje bellísimo, esta porción bellísima de la palabra, Efesios 4, del 11 al 15. Y esto nos va a dar una visión de lo que vamos a estar tratando más o menos y lo que el Señor desea para su iglesia. Efesios 4, verso 11 al 15. Sí, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Miren, mis hermanas, aquí vemos tantas cosas. El primer versículo está hablando de dones, donde la palabra del Señor es proclamada, y especialmente para hombres, pastores, evangelistas, profetas. Pero hay una parte, maestros, donde podemos ver también por otros pasajes que vamos a ver ahorita, donde las mujeres podemos entrar aquí, pero para, como les decía ahorita, para enseñar a mujeres. Entonces, dice a fin de, el versículo 12 dice a fin de, o sea, este es el propósito de perfeccionar a los santos, o sea, de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, los que somos apartados para Dios. Eso significa ser santo. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también aquí habla de que para que no seamos niños, o sea, habla de un crecimiento, de ir madurando. Pero todo eso vamos a centrarlo en dos puntos. Primero,
La medida más alta de la vida y la salud de la iglesia es la semejanza a Cristo. Y la semejanza de Cristo se logra cuando hombres y mujeres hacen el trabajo del ministerio en la iglesia. Entonces, enfocándonos en nosotras como mujeres de la iglesia, entonces, cuando hablamos de vida y salud de una iglesia, no nos referimos a su tamaño, al programa de la iglesia o al liderazgo, aunque estos pueden ser indicadores, pero no su fundamento. En ese pasaje que Kirsi acaba de leer de Efesios, Pablo dice que un cuerpo de iglesia saludable está unificado en la fe y en el conocimiento de Cristo, lo cual hace que la iglesia lo refleje en medida creciente, lo cual es su objetivo más alto, el ser como Cristo. Y dentro del ministerio de mujeres y de toda la iglesia, ese es el fin. Ese es el fin. Entonces, cuando dice conocer a Cristo, fíjense, hermana, que está hablando de la iglesia. Esta parte no se refiere a dar a conocer a Cristo a inconversos, aunque la iglesia, por supuesto, está para eso, pero que esto, en esta parte, se refiere de que el cristiano, el ya nacido de nuevo, siga, o sea, conozca a Cristo, porque cuando venimos al Señor y entregamos nuestro corazón al Señor en fe y arrepentimiento, lo hacemos en el nombre de Jesús y por Cristo, creyendo en Cristo, pero no conocemos a Cristo. Entonces, en la vida de iglesia que conocemos a Cristo para imitarlo y parecernos a Él, buscar esa semejanza de Cristo. Pues ese es el enfoque. La medida más alta de la vida de iglesia es la semejanza a Cristo. Entonces, ¿cómo produce Dios la semejanza a Cristo dentro de la iglesia? En parte a través de dones en la congregación, y el Señor escoge usar personas pecaminosas, imperfectas, indignas, hombres y mujeres para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, todos nuestros esfuerzos apuntan a la meta de Dios, de la semejanza de Cristo. Ese es el enfoque. Y aquí dice que esto se da en parte en la iglesia con los dones. ¿Y por qué dicen parte? Porque hay un crecimiento particular para cada uno en su lucha diaria, en su vida cotidiana, su camino de santificación, donde el Señor trata con él. Pero aquí hay otra que es en la iglesia. Pero ahorita vamos a ver cómo se conecta entonces el ministerio con esa vida en particular y ese caminar. Entonces, ¿de qué manera las mujeres como ministerio contribuyen a edificar la iglesia hacia la meta de la semejanza de Cristo? Número uno, la maternidad. Eso es algo que identifica a la mujer. Nosotras somos portadoras de seres humanos por quienes la iglesia ora para su conversión y sean parte de la iglesia y continúa entonces la iglesia la labor de esa semejanza a Cristo. Como más también con la hospitalidad, aunque en este tiempo de que estamos sufriendo de pandemia, la hospitalidad como que no se daría mucho, quizás en momento de emergencia con mucha precaución, pero igual esperamos en el Señor que todo esto pase y el Señor lo dice en su palabra. En Romanos 12:13, Él dice, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces el Señor nos ha dado a nosotras como mujeres la gracia y el don de nutrir y crear un hogar. Somos relacionales. La hospitalidad es incluir personas a tu vida para compartir con otros lo que Dios te ha dado, confiando en que Dios usará nuestros corazones y nuestros hogares por imperfecto que sean. Y entonces el Señor pone eso y es una de las maneras que podemos servirle. La tercera manera es, dentro del ministerio, es la compasión.
Y ustedes me dirán, hermana, óyeme, pero la hospitalidad como la compasión también puede ser llevada por hombres, puede ser un servicio de hombre, por supuesto que sí. Pero en este ministerio de mujeres, la compasión, cuando nosotras damos una compasión es a mujeres y es en un contexto diferente a hombres. Cuando una mujer se identifica con otra mujer, entonces entre el Señor nos ha dado la capacidad emocional única que para el cuidado, la empatía, el calor y la sensibilidad con otras mujeres. Y miren, mis hermanas, en nuestras iglesias tenemos mujeres solteras y dentro de las solteras hay entre unas edades, entre otras edades, tienen necesidades diferentes, aunque sean solteras en sí. Tenemos mujeres viudas, mujeres divorciadas, tenemos mujeres criando solas, que están criando sin un esposo al lado, y mujeres casadas. Entonces, este ministerio de compasión es de mucha importancia. Y sabes qué, amada, estamos atravesando por estos tiempos tan difíciles y muchas están experimentando miedos, ansiedad, estrés, depresión. Y mis hermanas, es un tiempo oportuno para mostrar compasión, escuchar a esas hermanas, no juzgarla ni señalarla porque tienen temor, sino que con amor, paciencia y mansedumbre recordarles al Señor. Y si tú, y recordarle al Señor quién es Él y sus promesas, recordarle su gracia, y entonces también que tú puedas ser vulnerable, y si en un momento de tu vida tú te has sentido como ella se siente ahora, que tienes miedo, que estás ansiosa, que has estado ansiosa, entonces que tú puedas entonces decirle, sensibilizarte, decirle que tú has pasado por eso y decirle cómo el Señor te ha sostenido. También ora con ella, guíala a la palabra, a depender de su Dios, a darle esperanza por la palabra de Dios. Y debemos estar dispuestas a amar a nuestras hermanas, mostrándoles eso, que la amamos. Debemos estar preparadas a ser instrumento de acompañamiento. Entonces, ¿cómo acompañar en este tiempo de distanciamiento social? Una llamada, un mensaje, una videollamada para orar, para escucharla, preguntarle qué necesita, cómo están los de su casa, animarla a leer la palabra de Dios, animarla a estar firme en la fe, apuntarla a Cristo, siempre apuntarla a Cristo, quien la amó hasta la cruz y resucitó, y en Él está nuestra esperanza. Y por quien podemos tener una vida en abundancia, porque a pesar de las aflicciones, mis hermanas, podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos tener gozo, esa confianza en el Señor, aquel que controla, domina y sustenta todas las cosas. Él es nuestra fortaleza. Y déjeme decirle algo, mis hermanas, dentro de este punto de compasión y de otro punto que vamos a ver más adelante, es muy importante la confidencialidad, porque las hermanas abren su corazón y ellas todas debemos de sentirnos seguras, y es parte de la discreción, es parte de la prudencia, es parte de la sabiduría, y es parte del mismo carácter de Cristo, y que nuestras hermanas puedan sentirse amadas, acogidas en todo momento y tranquilas con esto. Entonces, porque el hecho de pertenecer a un ministerio no quiere decir que todo el ministerio sepa todo lo que ocurre. Y vamos a ver ahorita un poquito más de esto, como le decía. Otra manera de cómo el Ministerio de Mujeres puede
aportar, puede servir para la enseñanza, para que la iglesia, las mujeres, en su semejanza a Cristo. Bueno, Dios ha llamado, es la enseñanza, y Dios ha llamado a los hombres a pastorear iglesias y a predicar en un contexto específico. Pero el Señor nos muestra en su palabra que las mujeres enseñamos a otras mujeres. Y les voy a leer el pasaje de Tito 2, Tito 2, del 3 al 5, y dice el Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya esa parte, con temor y temblor, estamos delante de Dios, y es algo que nos motiva a agradar al Señor y a obedecerle. Aquí habla de la enseñanza de las ancianas, aunque el contexto ahí, el primer versículo, el 2, habla de ancianos, y aquí se refiere a hombres de edad, porque en otra parte de las escrituras hablan de anciano, pero ya en una posición de servicio, como un obispo. Pero aquí habla de anciano por edad, y las ancianas que habla aquí también es por edad. Pero podemos aplicar esto también a no necesariamente una anciana que necesita un bastón, como nosotros tenemos ese concepto de anciana, sino simplemente una mujer que sea mayor que otra. Y, por ejemplo, puede ser que una mujer venga a los pies de Cristo a sus 50 años. Entonces, otra mujer puede ser que ya tenga 45 años, 40 años y tenga un tiempo en la fe. Puede enseñar a esta mujer, pero también otra de su edad, y se va dando la cosa. El Señor va ordenando todo. Pero aquí, cuando habla de esta mujer que primero dice que sea, que no sea calumniadora, que no sea esclava de vino, esta mujer enseña primero con su testimonio, pero también ella es intencional en enseñar a las más jóvenes a amar a su esposo, porque las más jóvenes, que quizás son jóvenes espiritualmente, la va a enseñar a hacer eso, pero bíblicamente, de una manera bíblica, y al hacerlo de una manera bíblica está buscando semejanza a Cristo. Porque entonces, ¿cómo también la enseñanza puede llevarse dentro de este ministerio? Bueno, la enseñanza bíblica puede darse en grupo grande, puede darse en grupos pequeños y puede darse fuera de la iglesia. ¿Cómo es esto? Bueno, en grupos grandes, el ministerio, la directiva, puede también, convocando a otras hermanas que ya el Señor haya revelado sus dones, sus talentos, entonces puede llevar charlas, puede llevar enseñanza masiva, o sea, convocar a todas las hermanas de la iglesia. Puede ser una charla de temas específicos, obviamente amparado en la palabra de Dios, o sea, enseñanza bíblica siempre. Puede ser el estudio de uno de los libros de la Biblia, como el Señor vaya mostrando conforme a sus propósitos. Pero eso es en una enseñanza en grupos grandes. Entonces, la enseñanza en grupos pequeños, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que son grupos de 8, 10, 12 mujeres, puede ser hasta 6 también, que se reúnen en las casas. A veces la iglesia provee de espacios para que se den estos, pero también mayormente se hacen en casas, en la casa de la hermana líder, de la hermana que está manejando este grupo, la encargada. Hay una hermana que
ya, ¿verdad? Como dije ahorita, que el Señor muestre sus dones, si tiene el don de la enseñanza, que ama la palabra, y entonces lo hace. Esto puede ser reunirse una vez a la semana, esto puede ser reunirse cada 15 días. Los grupos pueden estar formados por de diferentes tipos, ya sea por la edad, ya sea por que tengan una necesidad en común, por ejemplo, la crianza de los hijos, mujeres jóvenes, mujeres solteras, o un grupo mixto, que no importa la, la edad, que sea, por ejemplo, para estudiar la palabra. O para estudiar un libro cristiano que esté lleno de la palabra de Dios. Siempre conociendo más del Señor y persiguiendo parecernos a Jesucristo en su carácter, su humildad, su mansedumbre, su servicio, como el hacer la voluntad del Padre, conocer e imitar a Jesucristo en el perdón. En esos grupos se dan cosas preciosas, momentos preciosos donde el Señor nos revela nuestro corazón y es el momento donde nuestro corazón se quebranta y el Señor nos da un mayor entendimiento y perdonamos. En los grupos se ora. Todo esto se da a medida que captamos y entramos en las luchas y en las alegrías de las mujeres. De esta manera, entonces, ayudamos al personal pastoral. Entonces, la quinta manera, como el Ministerio de Mujeres aporta, sirve y es usado por Dios para la edificación de la iglesia y para la semejanza de Cristo, es en las relaciones. Hay tres tipos de relaciones que se pueden dar entre las hermanas. Esto es relación de mentoría, relación de consejería y relación de discipulado. Entonces, aquí la confidencialidad, repito, es vital. Es vital, es un caminar de dos. Aquí ya no entra un grupo pequeño, aquí no entra un grupo grande. Ah, perdón, mis hermanas, en la enseñanza se me quedó la enseñanza bíblica fuera. Esto es que a veces las iglesias van a las cárceles. Por ejemplo, un grupo de hermanas va a llevar la palabra de Dios a las cárceles de mujeres, o son invitadas a otra iglesia, y como en este caso, por la gracia del Señor, y entonces es otra manera de servirle al Señor y llevar su palabra para la semejanza a Cristo. Y entonces en estas relaciones, como le decía, de mentoría, de consejería y de discipulado, la confidencialidad es sumamente importante porque como en aquellas de grupos hay varias, sí se da. De hecho, la confidencialidad en los grupos pequeños, lo que se habla en un grupo pequeño no tiene para nada que saberlo otro grupo pequeño de la iglesia. Eso se da y se mantiene ahí. Lo que aquí se dice, aquí se queda. Así nosotras decimos. Pero igual, cuando se dan estas relaciones, que estas relaciones que acabo de mencionarles, se da de dos. Una mentoría, voy a definir lo que significa eso. Bueno, una mentoría es una relación en la cual una persona más experimentada o conocedora ayuda o guía a una menos experimentada o conocedora. Transmisión de conocimiento, experiencia durante un periodo de tiempo que pudiera ser extendido. O sea, esta mentoría pudiera variar en el tiempo. Esta mentoría puede ser de un mes, de meses, puede ser de años. O sea, eso depende de lo que se esté dando. Entonces, puede incluir
evangelismo, puede incluir rendición de cuentas. Esto se da mucho en la mentoría, que es porque es una relación muy cercana, es como una persona caminando contigo. Entonces la rendición de cuentas es muy importante. Rendir cuenta es cuando yo estoy atravesando algo y esa hermana, yo le confieso lo que está sucediendo en mi vida, sea bueno o sea malo. Y cuando en momentos, por ejemplo, de ser tentada, es de suma importancia el rendir cuenta, pero y se van dando las cosas, se van dando las cosas. Entonces la mentoría es un proceso que envuelve comunicación y se basa en una relación para lograr un cambio para mejor en la otra persona. Entonces también la consejería bíblica. En esto de la consejería se da, por ejemplo, se da particular de una hermana a otra hermana, pero también esto de consejería se da en el grupo pequeño. Surgen preguntas dentro del grupo que le escuchan todas, pero igual una de esas hermanas del grupo pequeño puede en un momento a la encargada pedirle un consejo. Si esa encargada, si esa líder está capacitada, tiene la sabiduría de encaminarla en ese momento, lo hace. De hecho, la iglesia espera que ella lo haga. Ahora, si lo que trae esa hermana, la líder no lo puede manejar, entonces la refiere a un pastor, a su pastor. Entonces aquí, la consejería bíblica, hablando ya que estoy aconsejando a alguien, una persona, una hermana, que conforme a los dones que el Señor le da y su conocimiento de la palabra de Dios, es consejera bíblica. Y ella entonces puede estar, aunque sea parte de los consejeros de la iglesia, pero igual puede ser dentro del ministerio de mujeres, porque ella es mujer. Toda mujer de la iglesia es parte del ministerio, pero unas dan, otras reciben. Y yo puedo dar hoy, pero mañana yo recibo. No quiere decir que yo siempre doy, porque yo voy a tener necesidades. Yo tengo luchas igualmente. Entonces, la consejería bíblica es cuando una creyente madura camina al lado de otra por un tiempo limitado y estructurado. O sea, la consejería es por un tiempo límite, por una situación X. Entonces, podemos ver que es para trabajar en áreas específicas y ayudarla a obtener victoria sobre el pecado, por ejemplo. Para ser guiada y aconsejada en etapas específicas de su vida, para ayudarla a hacer cambios y madurar en ciertas áreas, para ayudarla a aplicar el consejo bíblico en circunstancias dolorosas o difíciles de su vida. Básicamente la consejería bíblica se trata de ayudar a otra hermana dentro del cuerpo de Cristo para crecer en madurez en Cristo. Y por último, dentro de estas relaciones, el discipulado. Esta parte es preciosa. Todas son preciosas. El discipulado, desde el principio del cristianismo, lo podemos ver como el Señor en Mateo 28, del 19 al 20, como Él dice, hacer discípulos. Pues desde el principio, la consecuencia natural de ser un discípulo de Cristo ha sido formar otros discípulos. Gloria a Dios. Entonces también el discipular quiere decir formar a otro como yo. O sea, yo he sido formada por medio de la palabra, aunque todos, tanto yo como que he sido discipulada y que luego voy a discipular,
todos perseguimos la semejanza a Cristo, pero como dice Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, cuando yo discipulo, es porque yo he caminado con el Señor, me parezco en el caminar a Cristo, y esa a quien estoy discipulando se va a parecer a mí, pero porque yo me parezco a Cristo. Amén. Entonces, repito, discipular quiere decir formar otro como yo, reproducir uno como yo, y no yo en sí, sino a Cristo. Entonces, un discípulo es un estudiante que memoriza las palabras, acciones y estilo de vida de su maestro en preparación para enseñar a otros. Esto es un compromiso. Y siempre, como dije ahorita, apuntando a Cristo, siempre apuntando a Cristo. El discipulado cristiano es una relación de maestro y alumno, basada en el modelo de Cristo y sus discípulos, en la cual el maestro reproduce en el estudiante la plenitud de vida que él tiene en Cristo, en tal forma que el discípulo se capacite para adiestrar y enseñar a otros. Entonces, de eso se trata, es una relación más cercana. Cuando en Tito 2 leímos que las ancianas enseñan a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, cómo criar a sus hijos, es de cercanía, es una hermanas. Podemos ver cómo el ministerio de mujeres ayuda a la vida de la iglesia. El Señor ha puesto en nosotras esa gracia, ese sentir y relacional como se trata de mujer a mujer. Entonces, a eso estamos llamadas, a enseñar. Se fue por un rato, ¿verdad? Bien, hermanas, y ya terminando, amada. ¿Me Ya, escucha? sí, ya te escuchamos. Se fue por un ratico. Y ya terminando, mis hermanas, es importante y de mucha bendición y gozo enfocarnos en la iglesia donde el Señor nos ha colocado, donde crezco para su gloria, pareciéndome cada vez más a Jesucristo el Señor, nuestro Redentor, quien se dio por mí y por ti en la cruz. Ese es el propósito de Dios para cada una de nosotras y para cada hombre. Ese es el fin y Él usa muchos medios para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. El ministerio de mujeres es un medio, no el fin. El fin es Cristo, parecernos a Él, pero el ministerio de mujeres es un medio precioso, un medio precioso. Qué hermoso acercarnos a hermanas en ese amor del Señor. Entonces la obra es del Señor. Él ya la preparó de antemano, como Él dice en Efesios 2:10, y esto es precioso. Podemos descansar en lo que el Señor ha hecho y en lo que el Señor hará. Entonces, Él ya preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si te escoge a ti para cualquiera de esas obras, Él te equipa, Él te sustenta, pone en ti el querer como el hacer. Dios no está contando
con tus fuerzas, sino con las de Él. Él te las da, Él te fortalece. No temas, su gracia nos basta. Él dice que cuando te veas falta de sabiduría, que la pidas a Él, que Él la da abundantemente y sin reproche. Dios da el conocimiento, porque de Él es el conocimiento y la sabiduría. Pero sé diligente, hermana, esfuérzate. Mientras tanto, disciplínate para la piedad. Exponte a la palabra de Dios. Ella hace sabio al sencillo la palabra. La palabra de Dios alumbra tu camino, como dice el Señor en el Salmo 19, y restaura el alma, alegra el corazón, como dice en el Salmo 19. La palabra de Dios también, así como en Mateo 4, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, Él apeló a la palabra de Dios y dijo, escrito está. Entonces debemos exponernos, estudiar, meditar, reflexionar en la palabra de Dios para cuando lleguen momentos específicos, recordar que está escrito y recordar el Espíritu Santo de Dios. Nos recuerda su palabra, pero debemos leerla para entonces recordarla. Ella vivifica, la palabra de Dios nos renueva nuestra mente, como dice el Señor en Romanos 12:2. La palabra de Dios guarda nuestro corazón, ella da vida, como dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotras somos mujeres espirituales y vivimos por la palabra de Dios para nuestro espíritu, esa vida que agrada a Dios, esa vida de santificación. Ella es útil para enseñar, para instruir, para corregir, como dice el Señor en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, que la palabra de Cristo abunde en nosotras, como dice el Señor en Colosenses 3:16. Entonces, debemos crecer, mis hermanas. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de Dios, crecer en la palabra, crecer en gracia. Crecer en gracia, esto es muy importante, mis hermanas. Nosotras fuimos llamadas por gracia. Nosotras, el Señor no nos eligió por nada que había en nosotras. Entonces, así como el Señor tiene misericordia de nosotras y nos da gracia, nos llamó por gracia, pero nos da gracia para nuestro caminar, que nosotras tengamos gracia también, crezcamos en gracia para con las demás hermanas, que a nosotros se nos trató como no merecíamos. Entonces, que nosotras tratemos a aquellas hermanas aún en un momento determinado, merezcan cierta manera, pero por gracia. Entonces, tratarlas como nosotras fuimos tratadas. Y yendo a la palabra de Dios, nosotras somos llenas del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo está, hermana, tu relación con Dios a través de su palabra? Porque la palabra de Dios es vital para este ministerio, porque fíjate que si vas a aconsejar, es en base a la palabra. Si vas a mentorear, es en base a la palabra. Si vas a discipular, es en la palabra. Si vas a consolar, es conforme a la palabra de Dios, porque es para alcanzar esa semejanza a Cristo, no por nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios, en la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está mis hermanas? ¿Cómo está tu relación con el Señor a través de la palabra? Quizás estás alimentándote con leche cuando puedes comer sólido. Con esto quiero decir que a veces nos quedamos en estas cosas del inicio de la palabra, no profundizamos en la palabra de Dios y se requiere que crezcamos en la palabra. Sé intencional. Quizás hay cosas en tu vida en las que necesitas hacer cambios. Hay cosas probablemente lícitas, pero que quizás no te convienen. Cosas quizás hábitos buenos como malos hábitos, pero como, repito, quizás hábitos buenos, pero que no convenga, que quizás te robe ese tiempo con la palabra. Busca a una hermana madura
en la fe y cuéntale tus luchas. Si tienes dificultad al leer la palabra de Dios, abre tu corazón. Si no tenemos el hábito, si no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, de meditarla, debemos ser diligentes. Porque dice el Señor en Proverbio 3, del 5 al 6, que nosotras no podemos andar conforme a nuestro conocimiento, sino conforme a Dios, porque de no ir a la palabra, de no meditar la palabra de Dios, vamos a estar muy débiles. Entonces, cuando vengan pruebas, cuando vengan tentaciones, entonces no vamos a estar tan fortalecidas como debemos estarlo. Entonces, al no exponernos a la palabra de Dios, al no meditarla, entonces tampoco vamos a estar llenas del Espíritu y el fruto del Espíritu. Entonces no va a estar en nosotras. Y lo que va a florecer son las obras de la carne, como dice en Gálatas 5. Entonces, hermana, no hay nada más deleitoso que el Señor y su palabra. Entonces, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Y que el Señor, el Dios vivo, no nos haya tratado conforme a nuestro pecado, es la mayor de las bendiciones, mis hermanas. Es inigualable la bendición de haber sido salvas. Somos perdonadas, somos amadas y parte de su reino. Y sabes que Él usa a las de su reino para edificar a su reino y para llamar a otros a que sean parte del mismo. Es un privilegio servirle a Cristo. Nosotras debemos amar tanto a Dios que queramos servirle y ser usadas para sacar a otros de donde Él nos sacó a nosotras. Y debo amar tanto a mi hermana que yo quiera verla crecer hasta parecerse a su Redentor. Ahorita citaba Filipenses 2 a partir del 5, no lo leí, pero lo cité, que decía que nuestra actitud debe ser la misma que hubo en Cristo, que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y yo te pregunto, hermana mía, ¿te estás aferrando tú a algo por lo cual quizás no estás sirviendo a Cristo? ¿Te estás aferrando a algo por lo cual aún el Señor mostrándote algo en que servir o una hermana a quien acercarte no lo haces? ¿Te estás aferrando a algo por lo cual quizás no le dedicas tiempo a la palabra de Dios, a la oración? Entonces vayamos al Señor con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, el cual Él no desprecia. Y vayamos en confesión delante del Señor y arrepentimiento, y pidiéndole al Señor que Él nos muestre. Si no hay en nosotras el deseo de servir, pedirle al Señor que ponga en nosotras, que produzca en nosotras el querer como el hacer para servirle. Y si tenemos esa necesidad, esa carencia de que otras nos sirvan a nosotras, entonces ser humilde, tener esa humildad de decir, ¿sabes qué? Yo necesito ser enseñada, yo necesito ser discipulada, yo necesito ser mentoreada, para entonces que el cuerpo de Cristo se fortalezca más y que Cristo sea visto, que Cristo sea anhelado, pero toda la gloria, que se vea la gloria de Dios. El Señor dice en su palabra, en pasaje en Isaías, que ahora no recuerdo, a los llamados de mi nombre, para mi gloria los creé. Quiere decir que todo cuanto hagamos, como aún él dice en una de las cartas de Pablo, ya sea que coma o que beba, o que haga cualquier otra cosa, hacerla para la gloria de Dios. A veces se nos olvida esto, pero vivimos para la gloria de Dios y somos bendecidas.
Estamos sostenidas en la gracia del Señor. El Señor da gracia. El Señor sustenta a su iglesia. Dios es un Dios cercano. Jesucristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Hoy Él, sentado a la diestra de Dios Padre, Él intercede por nosotras. Y yo te animo, hermana, a que abraces el ministerio de mujeres, a que te integres, a que, como te dije, si el Señor te ha mostrado, te ha dado talentos, dones, lo ponga al servicio, te des a Cristo por medio de tus hermanas. Colaboraremos a la obra de Jesucristo para su gloria. Y hasta aquí, mis hermanas, si tienen alguna pregunta. Gloria al Y hasta Señor. Gloria al Señor, Dani. Qué bendición todo este tema. De verdad, hemos sido confrontados personalmente y yo sé que tenemos mucho que pensar y que hacer sobre este tema, porque uno se analiza y uno siente, bueno, no lo estoy haciendo correctamente, no lo estoy haciendo bien, o ese deseo de querer ayudar y también de ser ayudada tiene que estar en nuestro corazón. Creo que ha sido muy clara la exposición, Dani. gloria al Señor. Le doy muchas gracias al Señor por este tema y quiero abrir el espacio para preguntas o comentarios sobre este tema. Amén. Así que si alguien tiene algo que preguntar, a ver, en los comentarios no hay pregunta, pero sí que Dios te bendiga, Dania, por este tema. Gloria al Señor por este tema. De verdad que... Amén. Digo amén a algo que escribieron en el chat. Ok, que todo estuvo claro. Ok, gloria al Señor. Qué bueno. Pero vamos a orar. Vamos a orar. No, perdón, Dani. Sí, hermana. Puede orar, Dani, perdón. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, Padre nuestro, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el amado del cielo. Gracias, Jesús, por tu entrega en la cruz, por tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, por tu vida, por tu ministerio, por tu caminar, oh Señor, por el ejemplo que dejaste, Señor. Ayúdanos a seguir tus pisadas, Señor. Oh Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada mujer, no solamente de las que están conectadas, sino cada mujer de la iglesia bíblica cristiana de las romanas, Señor. Que tú seas con ella en cada momento. Señor, que como siervas tuyas del ministerio de mujeres, tú les dejes ver con claridad, Señor, tu propósito. Que tú pongas en el corazón de cada una tu sentir para con ellas, las que tú quieras, Señor, usar para enseñar, para consolar, para exhortar, para mentorear, Señor, conforme a como tú quieras, Señor, en tu orden, conforme a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que tú sensibilices y traigas un corazón humilde a aquellas, Señor, que están necesitadas de recibir, aquellas que necesitan ser escuchadas, Señor. Que tú pongas en todas ese amor que es en Cristo. Señor, que puedan verse, no como tú dices en tu palabra, que se vean a sí mismas, Señor, cuando una busque de otra, como viéndose a sí misma, para restaurar, como tú
dices en Gálatas 6:1, para restaurar, como viéndonos a nosotras mismas, Señor. No sea que nosotras nos veamos en esa misma posición. Trae, Señor, mansedumbre, amor, y trae un deseo, Señor, irresistible por tu palabra, por darles la gracia de crecer en tu palabra, Señor, de crecer en gracia, Señor, que abunde la palabra de Cristo y que tú las dirijas, Señor, que ellas tengan el gozo, la seguridad, la confianza de que tú las sostienes, de que tú, Señor, en tu gracia basta, Señor, para que ellas te sirvan, Señor. Bendícelas, sosténlas, Señor. Si alguna de ellas en este momento, Señor, está en aflicción, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la fortalezcas, que tú la sostengas, que tú la guíes a ti, que tu Espíritu Santo les recuerde tus promesas, les recuerde quién tú eres, Señor, el Dios fiel, el Dios cercano. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a verte, a imitarte, a servirte con gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vuelvo y abro el espacio por si alguien tiene algún comentario. Ok, Dani. Gracias, hermanas. Dios las bendiga. De verdad ha sido un gozo estar aún así, ¿verdad?, a la distancia con ustedes. Y espero en el Señor, ya, ¿verdad?, cuando pase todo esto, tener una visita por allá y poder entonces estar más cerca. Bueno, Dios les guarde. Un abrazo fuerte en el amor de Cristo. Amén. Será un honor, Dani. Así que muchísimas gracias. Vamos. Dani, dame un segundo. Siempre. Hay alguien que Bye, gracias. María Cristina Andújar, no puedes mutearte. No puedes mutearla. Bueno, pues Dania, una vez más, muchas gracias. A nombre de todas las que estamos aquí, ya algunas han salido. De todas formas, Para servirles. si Gracias a ustedes por algún invitarme. comentario, Muchas gracias. lo vamos a cerrar entonces. ¿Preguntas? Gracias. Yo creo que todo quedó muy claro en esta noche. Estamos muy bien. Gloria a Dios. Bien calladitas. Pero muchísimas Gloria a gracias, Dios. Tania, y vamos a A ustedes. A ustedes. Vamos a orar para finalizar entonces, y como siempre hacemos, pues al final saludarnos. Quiero pedirle a nuestra hermana Elizabeth, que la veo por aquí. Elizabeth, ¿está por ahí? La hermana Elizabeth, para que pueda orar. Creo que no. Dulce. Está la hermana. Sí, vamos Perdón. a orar, ¿me escuchan? Sí, vamos a orar dando gracias y vamos a despedir. Sí, te escucho. Mami, ven, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Elizabeth, puede orar. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Están escuchando? Ok, vamos a orar. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias por nuestra hermana Ania, Señor, por la exposición de tu palabra tan clara, ha llegado a nuestros corazones. Permite, Señor, que haga eco en las vidas, que vamos, Señor, a hacer por obra que hemos echado, Señor, a través de los labios de nuestra hermana. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra con un corazón humilde, Señor, delante de ti. Y esperamos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, ponerla por obra y podamos, Señor, mostrarse y enseñarla a otros, Señor. Ayúdanos en cada día para mostrar tu gloria a través de nuestras vidas.
a través de nuestras acciones, Señor, y a través, Señor, de tu ejemplo, tú nos dejaste, Señor, cuando moriste en la cruz por cada una de nosotras, Señor. Mostraste siempre una característica de humildad y eso es lo que queremos reflejar cada una de nosotros, Señor. Gracias por esta noche, bendícenos y haz que prospere la palabra en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas. Gracias, Dania, de corazón. Muchísimas gracias. Pueden abrir su micrófono. Saludar a Dania. Y Bendiciones, muchas gracias, Dania, bendiciones. Gracias, Mariela. Gracias, gloria a Dios. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, hermanos. Bendiciones, bendiciones, hermana, muy edificante. Te bendiga, hermana. Amén, Que te bendiga, María. Amén, amén, bendiciones. Esa barriga, María. Ya tú sabes, aquí forzada, pero llegamos si Dios quiere. Casi ya. Así ya. Placer Cuenta verte, regresiva. Kelly. Bye, Dios Kelly. bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye, amada. Dios le guarde. María. Buen mensaje, mi hermana, buen mensaje. Gloria al Señor. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Ya quiero conocerlas. Ya casi, estamos en eso. Un abrazo fuerte, hermano. Bendiciones. ¿Cómo estás, Raquel? Amén. Hola. Bueno verla. Gracias al Señor, con calor, pero bien. Maggie, compórtate, oíste. Jesús, así Larry, ¿cómo está, Larry? Bien, ¿y tú? Adiós, Dios te bendiga, Raquel. Dando gracias al Señor, dando gracias al Señor. Te bendiga, Mani. Rosabelino sigue de risor, Rosabelino. Está ahí de risor, mira, con la sombrilla. Dania, todavía no nos Y la piña congregamos. colada. Tenemos mucho deseo siempre de vernos. Todavía no Eso nos es luego. Te bendiga, Kinsey. Amén, mi amor. Bueno. Isabel se fue a atender al muchacho. ¿Y dónde está Isabel? Isabel se fue a atender a su muchacho, fue. Atendiendo el nieto. Isabel está abueleando. Isabel está Abueleando está Isabel, así mismo, se está estrenando ahí otra vez. Bendiciones.